Buenas tardes. Hoy em, voy a seguir con la biografía de Lacan, de Elizabeth Rudinesco. Estamos en la página 140 em, y de la tercera parte del libro, ¿no? Son varias partes, no tengo ahora el índice aquí a mano. Bueno, antes de continuar, pedirles que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, así vamos creciendo, que comenten también si algo les ha parecido interesante o si les ha parecido mal o si este, cualquier inquietud, este, alentarlos a que comenten, me gustaría mucho esa interacción. Em, bueno, mientras tanto, vamos a ir buscando. em, Aquí está el índice, a ver, estamos en la tercera parte. eh, en el parágrafo, la escuela de la filosofía alrededor de Alexandre Coiré. Em, Ahí es donde estamos. Y ahora voy a ir a buscar para compartir. Siempre me gusta poner em, la tapa del libro. Em, Aquí está. Aquí está. Se me confunden porque tengo varios dispositivos ahora, el celular filmando, la computadora grabando y la tablet para leer. Entonces, este, por lo general no tengo la tablet, entonces se me confunden. Em, bueno, ahora sí vamos a compartir y ya me voy aquí chiquitito, aquí arriba. Empezamos. No es casualidad si la creación de los anales, que habría de dar nacimiento a una nueva escuela histórica, tuvo lugar el año de la gran crisis de Wall Street y en el momento mismo en que la revolución husserliana ponía las bases de una refundición filosófica de la cuestión de la existencia humana. En el corazón de los dos gestos se perfilaba una interrogación angustiosa sobre la noción de progreso heredada de la filosofía del siglo XVIII. No sólo el modelo de una historia fundada en los gloriosos relatos de batallas o la hagiografía de los combatientes se había vuelto caduca después de los errores de Verdún, sino que toda construcción teórica
que apuntara a imprimir en la historia una significación unívoca, se sentía como contraria a la complejidad de la verdadera historia viva. Así, Bloch, Febre y sus amigos oponían a un cuadro maniqueo y de acontecimientos el gran proyecto de una vasta historia plural donde se estudiarían mezclados los modos de vida, los paisajes, las mentalidades, los sentimientos, las subjetividades colectivas y los grupos sociales, con ayuda de una narración épica capaz de hacer revivir lo imaginario de una época entera. Y para realizar este programa de descentramiento radical de la mirada histórica, se inspiraban en la enseñanza de Vidal de la Blaché, no sé cómo se pronuncia, que había sabido emancipar la geografía del culto de las divisiones administrativas para hacer de ella una ciencia visual sobre el terreno. En la sociología de Emil Durkheim, que había impuesto el estudio de las regularidades estructurales contra el de la colección de hechos, y finalmente en la historia económica. Em, la revolución de los anales iba en el sentido de una deconstrucción temporal y espacial del sujeto que él no era ajena ni a la rumia husserliana ni a la teoría de la relatividad inventada por Einstein. Sumergido en el tiempo, sumergido en el tiempo infinito de de la larga duración, el hombre de esa nueva historia estaba desposeído del dominio de su destino, desgarrado en un tiempo, entre un tiempo social y un tiempo geográfico que ya no correspondía a las dimensiones de su persona, estaba también excluido de toda forma de universalidad de la naturaleza, puesto que se afirmaba que ésta era relativa, variaba según las culturas y según las épocas. Em, voy a buscar, vamos a hacer un... claro, se me había perdido, como retomé ahora, se me había perdido que era esto de los anales. Y es em, la traducción que me da eh, Géminis de Google, dice Anales de Historia Económica y Social. Y los fundadores son Lucien Fabre y Marc Bloch. Em, entonces se está refiriendo a esa corriente historiográfica francesa, Anales de Historia Económica y Social. Bien, entonces, en su adhesión al relativismo cultural y su condena de una historia historizante, patriótica o nacional, los analistas de los anales ponían en tela de juicio la pretensión de la civilización occidental de pensar su historia en términos de progreso,
por colonización de las de las culturas llamadas minoritarias. Sin embargo, no rechazaban la herencia de la filosofía de las luces, desplazaban sus prendas. Se trataba menos, en efecto, para ellos de revalorizar formas de organización social pasadistas, primitivas, bárbaras o habilitadas por prejuicios arcaicos, que de inventar una nueva manera de pensar la diferencia y la identidad. Lo mismo y lo otro, la razón y la sin razón, la ciencia y la religión, el error y la verdad, lo oculto y lo racional. Así, bueno, esto que está acorde con el relativismo que venía, cultural que venía diciendo al principio del párrafo, ¿no? Este, darle importancia a esas otras formas de organización social em, que no eran lo hegemónico, ¿no? Así, la reivindicación de un relativismo y de un abandono de toda idea de primacía de una civilización sobre otra podía desembocar en un nuevo universalismo capaz de construir la enciclopedia viva de las sociedades humanas, anexando al terreno de la historia los trabajos de las otras ciencias en plena expansión: psicología, sociología, etnología. Entonces, la huida del universalismo por vía de la relatividad cultural, dice Rudines Joaquín, que podía desembocar en un nuevo universalismo. Eh, Dice, el encuentro entre Fabre y Coiré estuvo favorecido por la enseñanza de éste sobre el hermetismo del Renacimiento y sobre Paracelso. En 1931 se creó un grupo francés de historiadores de la ciencia y un año más tarde, Abel Rey fundaba en la calle Dufour un instituto de historia y de filosofía de las ciencias. Coiré formaba parte del comité de dirección. Quedaba pues efectuada la conexión entre la concepción analista, o sea, los anales de la historia, y una reflexión sobre la historia de la ciencia y de la filosofía que consistía en captar el andar de la historia del pensamiento en el movimiento mismo de la actividad creadora. En cuanto a Febre, en un artículo consagrado en 1937 a un libro de George Friedman sobre la crisis de la idea de progreso, donde mejor indicaba su posición respecto de una posible historia de la filosofía. Cita: yo creía que debía oponer la historia de la filosofía, tal como la describen los filósofos, a nuestra historia de historiadores, que tratan ocasionalmente de las ideas y señalan nuestro desaliento y señalaba nuestro desaliento ante esos engendramientos de conceptos en estado puro que tantas veces los historiadores se contentan con describirnos con complacencia, sin ninguna referencia al estado económico, político o social de las diversas épocas. Conceptos nacidos, podría creerse, de inteligencias desencarnadas
y que viven con una vida toda irreal en la esfera de las ideas puras. A esto Febre oponía una historia de las ideas que, en lugar de mostrar unos maniáticos solitarios que secretan sistemas de pensamiento intemporales, haría vivir a unos hombres reales, que inventaban sus objetos de reflexión de manera consciente o inconsciente según el instrumental mental de una época. Bueno, aquí está la huella de Kant y de los postkantianos, ¿no? Eh, Esto de el objeto como un constructo, eh, es algo de los postkantianos, incluso también de la posmodernidad, y que lo veníamos viendo en la reflexión sobre la ciencia que hace Bourdieu en el oficio de científico. Em, Inventaban sus objetos de reflexión de manera consciente o inconsciente según el instrumental mental de una época, ¿no? Sigo leyendo, ¿no? Reactualizada por los trabajos de Lucien Levy-Bruhl, esa noción de mentalidad sirvió primero para comparar los sistemas de pensamiento prelógico de los pueblos llamados primitivos, a los que se asociaba a los niños, con los más abstractos de la modernidad llamada occidental. Pero durante los años 30, la utilización del término instrumental mental dio una colaboración netamente estructural a la noción. Instrumental mental, noción de mentalidad. Eh, lo mismo en Marcel Bloch con sus intereses por las representaciones simbólicas, que en Lucien Febvre con el privilegio concedido a un universo psíquico, o que en Alexandre Coiré con la captación de una estructura conceptual. Se trataba siempre de definir el modelo de lo que era pensable para una época dada a partir de las categorías de percepción, de conceptualización y de expresión encargadas de organizar la experiencia colectiva e individual de los hombres. Aquí se adelantaba cierta concepción francesa del análisis estructural de las sociedades humanas, cuya huella se encontrará en Lacan desde 1938. Ahí está el estructuralismo, ¿no? Sí, a ver, se me ocurre pensarlo así, sí, la cultura es relativa a la época eh, y el lugar geográfico que se ocupe. La naturaleza es relativa. Este, entonces, habrá que, para analizarlas, habrá que suponerlas eh, confeccionadas en base a una estructura, cada una de ellas, ¿no? De ahí que eh, el análisis sea estructuralista, ¿no? Y dice Rudinesco acá que se encontrará en Lacan desde 1938 el estructuralismo, y que será retomada 20 años más tarde por una nueva generación intelectual a la luz de los trabajos de la lingüística estructural.
Cuando yo tenía 20 años en 1925, escribe Jean-Paul Sartre, no había cátedra de marxismo en la universidad y los estudiantes comunistas se cuidaban mucho de recurrir al marxismo o incluso de nombrarlo en sus disertaciones. Hubieran sido reprobados en todos sus exámenes. El horror de la dialéctica era tal que el mismo Hegel nos era desconocido. Sartre evocaba aquí el estado de espíritu de una generación que, en el umbral de los años 30, se encontraba en completa discordancia entre lo que le era enseñado en la universidad y lo que descubría por sí misma al empezar a leer Husserl y pronto a Heidegger. Entonces ahí Marx, Husserl, Heidegger, ¿no? La dialéctica hegeliana, em, jugando un papel importante entre todos estos autores, ¿no? Después de 1870, la filosofía kantiana, o sea, esta construcción de Hegel, em, tesis, antítesis, síntesis, que le va a servir esa tríada para explicar todos los procesos históricos hasta que llegaron hasta la época en que él escribía, ¿no? Eh, y bueno, acá dice que había un horror a esa dialéctica en esa época del 30, ¿no? Eh, y esto me parece importante que no sé si es una condición de todo este estudiante de la universidad, em, estar desfasado entre lo que se va conociendo y lo que se va estudiando, ¿no? En la facultad. Dice Sartre evocaba aquí el estado de espíritu de una generación que en el umbral de los años 30 se encontraba en completa discordancia entre lo que era enseñado en la universidad y lo que descubría por sí misma al empezar a leer a Husserl y pronto a Heidegger. Dice, después de 1870, la filosofía kantiana se había convertido en una especie de ideología oficial para los profesores de la República que, amalgamándola a un cartesianismo académico, habían construido una doctrina del deber moral destinada a normalizar la enseñanza laica sobre la base de una sólida teoría racional del conocimiento. Aliada al impulso vital, esta parecía poder resolver todos los problemas de conciencia planteados al hombre moderno y todas las antinomias del sujeto en su relación con el mundo. Claro, es decir, eso es lo que había venido a resolver Kant, cuál era la relación del sujeto con el objeto, em, podríamos decir con los objetos del mundo, que ya estaba resuelta en el realismo tomista, pero que bueno, con la caída con la pérdida de poder de la iglesia y el horadamiento de la crítica nociológica, em, filosófica, a, a lo que es el conocimiento del medioevo, este,
había dado con un nuevo orden que era el que tenía Kant a la cabeza, ¿no? Eh, entonces, aliada al impulso vital, esta parecía poder resolver todos los problemas de conciencia planteados al hombre moderno y todas las antinomias del sujeto en su relación con el mundo. Así es como se rechazaba o malinterpretaba la filosofía de Hegel en nombre de su idealismo, de su antimatematismo y también porque se la tildaba de ateísmo, de inmoralismo y de fatalismo. Se le reprochaba que cultivara la nada del ser, después la nada del devenir, para desembocar en la certidumbre de la nada de la muerte. Se la percibía pues como una doctrina patológica, incluso oscurantista. Mira vos, a eso se añadía la acusación clásica de pangermanismo. El protestantismo de Hegel se juzgaba inadaptado a las categorías del pensamiento latino y su filosofía del derecho se miraba como una apología del Estado prusiano. Ahora bien, para todos aquellos que descubrían en aquella época la grandeza de la refundición husserliana, adjuntándole la luz heideggeriana, se hacía sentir la necesidad de volver a las fuentes originales de esa moderna ciencia de la experiencia de la conciencia, moderna ciencia de la experiencia de la conciencia, es decir, a la obra de su principal fundador, George Wilhelm Friedrich Hegel. Entonces, eh, aquí Rudinesco, la autora, le está adjudicando un gran valor, ¿no? Y bueno, responde al malentendido, a la mala interpretación que dice acá de la filosofía de Hegel, ¿no? Entonces, había una necesidad, dice, de volver a las fuentes originales de esa, y aquí está la valoración, moderna ciencia de la experiencia de la conciencia, el espíritu absoluto y todo lo que eh, tiene que ver con ello, ¿no? Es decir, a la obra de su principal fundador, Hegel. Desde la tentativa de Víctor Cousin de adaptar en Francia un hegelianismo conforme a la política de la restauración y por consiguiente desembarazada de las dos nociones fundamentales de racionalidad absoluta y de negatividad, el pensamiento del filósofo alemán se había abierto un camino en el suelo nacional de manera clandestina o marginal. Bien, entonces a Hegel lo estaban conociendo por fuera de las universidades que, haciendo una síntesis, dice la autora que eh, las universidades se centraban en un kantismo y un cartesianismo. ¿Mm? Para abordar el tema de una filosofía racional, de una historia racional, eh, racionalidad absoluta, ¿no? Em, entonces,
El pensamiento del filósofo alemán se había abierto un camino en el suelo nacional de manera clandestina o marginal, ya sea por la enseñanza de universitarios no conformistas como Lucien eh, Herr, ya sea por el compromiso de autodidactas como Proudhon, ya sea por la voz de poetas como Mallarmé o Breton, y fue ciertamente en línea recta a partir de esa penetración difusa como la situación francesa del hegelianismo tomó un giro radicalmente nuevo bajo el impulso de Jean Wall, Alexandre Coiré, Eric Weil y Alexandre Koyev, que fueron los iniciadores para 30 años de una generación de las tres H: Hegel, Husserl, Heidegger. Aquí también Coiré desempeñó pues un papel de primer plano en este fructuoso vuelco. Bueno, ya lo había nombrado a Coiré, pero lo destaca como papel de primer plano. Durante el año universitario 1926-1927, en el marco de su seminario sobre el misticismo especulativo en Alemania, abordó por primera vez la obra hegeliana mostrando que la conciencia desdichada, es decir, esa figura de la conciencia que se ha hecho libre pero presa de la duda y del desgarramiento, no era sino un sucedáneo de la conciencia del pecado en una etapa negativa de la evolución del espíritu, del que había desaparecido de la idea religiosa. Entonces, eh, leo de vuelta que me colgué. La obra hegeliana mostrando que la conciencia desdichada, es decir, esa figura de la conciencia que se ha hecho libre pero presa de la duda y del desgarramiento, no era sino un sucedáneo de la conciencia del pecado en una etapa negativa de la evolución del espíritu, del que había desaparecido de la idea religiosa. Entonces le quitamos la religión, pero sobrevive la estructura del pecado y se transforma en una conciencia desdichada. Eh, ¿Por qué desdichada? Porque aparecen las dudas, la duda y el desgarramiento, ¿no? Calificó la doctrina de personalismo optimista. Los años siguientes, Coiré prosiguió su enseñanza hablando del pensamiento de Jan Amos Comenius, después de Juan Hus y de Nicolás de Cusa. Fue entonces cuando su seminario empezó a ser frecuentado regularmente primero por Alexandre Collet, instalado en 1926 en París, después por Henri Corbin, que se especializaba en el estudio del orientalismo y se había hecho amigo muy cercano de Jean Barussi, y finalmente por Georges Bataille, que acababa de unirse a Boris Sauvarin en la crítica social, iniciando una polémica con Jean Bernier a propósito del libro de Krafft-Ebing, Psicopatía sexual o Psicopatía de la sexualidad.
La celebración del centenario de la muerte de Hegel en 1931 fue la ocasión de una reactualización importante de su pensamiento. En el mismo momento en que los surrealistas y sobre todo André Breton habían efectuado ya una lectura fecunda de su filosofía asociándola a la doctrina de Freud. Entonces ahí la celebración del centenario de la muerte de Hegel en 1931 fue la ocasión de una reactualización importante de su pensamiento, en el mismo momento en que los surrealistas y sobre todo Andrés Breton habían efectuado ya una lectura fecunda de su filosofía, asociándola a la doctrina de Freud. Entonces ahí los surrealistas habían ligado a Hegel con Freud, ¿no? Frente a ellos, George Bataille había tomado en los primeros números de la revista Documents una posición hostil al hegelianismo, al que tildaba de panlogicismo. Bueno, y me imagino que por esta utilización silogística, para decirlo de algún modo, de eh, la tesis, la antítesis y la síntesis, para explicarlo, a- para explicar todo, casi todo, ¿no? Eh, entonces Bataille eh, tomó una posición hostil frente al hegelianismo, tildándolo de panlogismo, no logicismo, panlogismo. A sus ojos, la verdadera rebelión del hombre no consistía en superar deleznables contradicciones abstractas para inventar otra vida, sino en escapar del marco mismo de toda razón y de toda filosofía. Por eso criticaba el sistema hegeliano y su doble lectura marxista y surrealista. Contra ese hegelianismo, Bataille resucita la teología gnóstica, en la que alababa el gusto por las tinieblas y el culto de una materia baja, ajena a todo ideal racional. Su antihegelianismo se apoyaba entonces en una temática anticristiana que iba a desembocar ulteriormente en una apología de la filosofía de Nietzsche. Pero a partir de 1930, la confrontación con las tesis de Jean Wall, la lectura de las meditaciones cartesianas de Husserl, el descubrimiento del artículo ¿Qué es metafísica de Heidegger? Y la discusión con Raymond Queneau a propósito de un estudio de Nicolás Hartmann transformaron la mirada dirigida hasta entonces por él sobre la obra hegeliana. El 6 de agosto de 1930, de regreso de un viaje a Berlín, Enrique Corbin anotaba en sus papeles: leído a Heidegger, anota- leído a Heidegger, es lo que anotaba en los papeles. Aquel que fue el primero que introdujo en Francia la filosofía irania islámica, fue también el primer traductor francés del autor de Sein und Zeit, Ser y Tiempo. Y cuando su traducción
de qué es metafísica apareció en la revista Before en 1931, iba acompañada de una hermosa presentación por Coiré. Fue el primero que osó, en esa época de la posguerra, traer la filosofía del cielo a la tierra, hablarnos de nosotros mismos, hablarnos como filósofo de cosas muy banales y muy simples, de la existencia de la muerte, del ser y de la nada. Supo volver a plantear, con un frescor y una fuerza incomparables, el doble problema eterno de toda filosofía verdadera, problema del yo y problema del ser. ¿Qué soy y qué quiere decir ser? La empresa de Martin Heidegger, y en eso es en lo que consiste ante todo su valor y su importancia, es una formidable empresa de demolición. Los análisis de el ser y el tiempo son una forma de catarsis liberadora y destructiva. Toman, toman al hombre en su estado natural, ser en el mundo, Dasein, eh, incumben a su percepción de las cosas, a las cosas mismas, al lenguaje, al pensamiento, al devenir, al tiempo. Nos hacen ver la obra del sé, nos guían hacia la hoguera final de la nada donde desaparece todo falso valor, toda convención, toda mentira, y donde el hombre se queda completamente solo en la grandeza trágica de la existencia solitaria, en verdad, y hasta la muerte. Claro, y por eso Heidegger se termina suicidando. Este, un solipsismo está describiendo eso, ¿no? Un solipsismo atroz. Eh, Esa es la parte del pesimismo de la razón, que en realidad es quizá una cuestión patológica. Hay mucha gente que se las arregla muy bien con sus circunstancias, y no em, necesita ser tan fatalista, ¿no? Eh, bueno, si me escucha alguien que haya leído algo de filosofía o tenga algún gusto, eh, va a mandar me va a mandar a la mierda, ¿no? Pero bueno, nada, eso. Esa empresa de destrucción y de anonadamiento iba en sentido contrario de toda teología, incluso negativa, pues como lo observaba Coiré, la nada heideggeriana no era ni Dios ni el absoluto, simplemente una nada que hacía trágica la grandeza de la finitud humana. Claro, el hombre arrojado al mundo toma conciencia de su muerte, de su propia muerte, y en función de eso proyecta su vida, pero la muerte en Heidegger es eso, ¿no? El final de todo, no hay nada más allá. ¿No? Em, ¿Cómo era? Había la opereta criolla de Dolina es muy heideggeriana en ese sentido, ¿no? También nihilista. eh, em, que se haga ya la oscuridad, deténgase la sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está y no sentir ningún dolor. Eso es lo que duele más. Es increíble el tango de la muerte, eso, ¿no?
La referencia a un carácter trágico humano de inspiración heideggeriana estaba presente en el artículo redactado por Bataille sobre la crítica de los fundamentos de la dialéctica hegeliana. Pero el vuelco respecto de Hegel estaba ligado aquí a un reconocimiento más bien marxista de la noción de negatividad, que permitía antropologizar la obra del filósofo y ver en ella una historia genealógica de la condición humana. Eh, sí, hasta tal punto eh, eh, es esto que en antropología filosófica está Husserl, Heidegger eh, y demás autores, ¿no? Pero ellos son los principales. Eh, y ver en ella una historia genealógica de la condición humana, de donde ya una fascinación que volveremos a encontrar en Collier por la lucha del amo y del siervo, el amo y el esclavo, que desemboca en una apología del proletariado destinado a una existencia negativa. Con esa antropologización, Bataille pretendía enriquecer la dialéctica de los trabajos del psicoanálisis freudiano y de la sociología de Durkheim. Entonces, convertir en una obra antropológica a Ser y Tiempo de Heidegger em, para eh, otorgarle ese sentido de hombre, en el sentido antropológico, eh, al psicoanálisis de Freud y a la sociología de Durkheim, ¿no? Que, eh, que cada vez que en Durkheim y en Freud se hablara del hombre como antropológico, en el sentido antropológico, se pensara en Ser y Tiempo de Heidegger, ¿no? Dice, Coiré participó en la celebración del centenario de la muerte de Hegel, redactando 3 artículos importantes y dedicando una nueva conferencia a la obra de este, en el marco de su seminario del año 1932-1933, sobre la historia de las ideas religiosas en la Europa moderna. En el primer artículo hacía un balance histórico del estado de los estudios hegelianos en Francia. En el segundo mostraba que la dificultad de lectura del corpus hegeliano residía paradójicamente en el empleo de una terminología nueva de la que quedaba excluida la lengua artificial de la filosofía académica, en provecho de una lengua viva hecha de las palabras de todos los días. Claro, ahora dice, está diciendo que es otra matriz eh, teórica distinta a la que se estudiaba en la década del 30 en las universidades, ¿no? Em, en el tercer artículo, se entregaba una larga meditación sobre los cursos de la época de Jena, 1802-1807, que se situaba entre la redacción por Hegel de su fragmento de un sistema 1801 y la escritura de su Fenomenología del Espíritu 1807. Coiré se dedicaba a mostrar que el periodo llamado de los cursos de Jena representaba una etapa crucial en la elaboración del sistema hegeliano.
etapa dialéctica marcada al mismo tiempo por la toma de conciencia de la necesidad de explicar el mundo en lugar de querer reformarlo, y por la teorización de esa noción de toma de conciencia como motor dialéctico de la aventura del espíritu. De ahí nacía la idea de destruir todas las nociones tradicionales del entendimiento y de inventar un sistema en el cual la inquietud sería el fondo del ser, ontología dialéctica del ser y del no ser, del infinito móvil y de la eternidad inmóvil, del anonadamiento y del engendramiento. Pero si la inquietud es el fondo del ser, es que la dialéctica se define como un tiempo humano. Es en nosotros, es en nuestra vida donde se realiza el presente del espíritu. Un presente siempre proyectado en el porvenir victorioso del pasado. Bueno, aquí voy a terminar por hoy. No voy a poder terminar con esta parte, pero bueno, hemos avanzado varias paginitas. Eh, yo calculo que cuando vuelva a grabar ya podré terminar con esta tercera parte, no con la tercera parte, pero sí con dentro de la tercera parte, el tercer parágrafo, que es la escuela de la filosofía alrededor de Alexandre Coiré, que son todas las circunstancias que rodearon a Lacan y que lo llevaron a instruirse en el tema filosófico, ¿no? En el tema, en la filosofía de su tiempo y de su geografía, que fue la Francia, este, cuna de grandes hombres del pensamiento, ¿no? Em, bueno, hasta aquí hoy. Muchas gracias